Bienvenidos a Desvendando Noticias y pues queremos hablarles de la milla náutica, porque vamos a hablar de lo que es la latitud. Porque antes de empezar a hablar de la milla náutica tenemos que entender el concepto de latitud y longitud, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a Praga, ¿no? En Praga hicimos esta pues explicación básica, ¿no? Vas y preguntas por las coordenadas de Praga y te dice 50.07 más o menos. Entonces, este que tenemos acá es el polo celeste norte. Y vemos que el puntito que está acá es Polaris. Quiere decir que Polaris no está en el centro. Ya hemos hablado muchísimo en el canal, pero lo que nos interesa es ver el punto del polo celeste norte. Entonces, si agarráramos un transportador ahí, esa regla que es como semicírcula, que la usábamos en la escuelita, si la usáramos como un sextante solamente para medir la elevación del polo celeste, estamos hablando de celeste, esto nos daría más o menos 50 grados. Y por dar 50 grados se dice que Praga está a 50 grados norte. Después otra ciudad, vamos a ir como descendiendo. Tenemos a Madrid, sé que mucha gente de España nos sigue. Tenemos acá 40 grados, 41.41, hicimos el mismo ejercicio. El polo celeste está ahí, Polaris está allá arriba. Si usáramos un transportador, un sextante, y medimos la elevación que tiene este punto del polo celeste norte, nos da más o menos 40.41, y por eso es que se dice que Madrid está en la latitud 40.41. Otro ejemplo más, Giza, una de las ubicaciones que se usa para muchas cosas, donde se dice que es 30 grados, 01. El polo celeste norte está ahí. Si tomamos un transportador o un sextante y medimos la elevación del polo celeste, nos da 30 grados. Por eso se dice que Giza está en la latitud de 30 grados, ¿no? Un ejemplo más por acá, Islas Canarias. Yo sé que mucha gente varios suscriptores ya nos han escrito de ahí. Ustedes están a 28.29, o sea, el polo celeste norte está ahí. Si yo tomo un transportador y mido o con un sextante la elevación del polo celeste, me da 28.29. Acordémonos que esto se puede calcular con Polaris cerca, pero los que tienen cámara y hacen Star Trails se van a dar cuenta que todas las estrellas giran alrededor de este eje, y este eje le llamamos el polo celeste norte. ¿Ok? Ahora tenemos otro más por acá, Ciudad de México, más o menos 19.43, bueno, es lo que nos dice Google. Y si medimos con un transportador o sextante, el polo celeste norte está elevado 19.43 grados. Y son ejemplos que estamos haciendo en el norte para que ustedes se den una idea de que esto de la latitud es completamente celeste. Nos han programado de alguna manera pensar que es una marca en el piso, en el terreno, y no lo es, sino que es una marca en el cielo, y donde está el observador o la ubicación, ahí se saca la latitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra más. Nos fuimos al sur. Para irnos al sur es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del polo celeste sur. Y estamos hablando de un polo celeste. No estamos hablando de un polo terrestre. No hay cómo comprobar ese tipo de cosas. Sí podemos comprobar, y se observa en el cielo, un polo celeste sur. ¿Por qué? Porque si agarras una cámara, ya sea en Australia, en Sudáfrica o en cualquier lugar de la parte sur de Sudamérica, y pones la cámara a hacer un Star Trail y después lo ves, todas las estrellas giran en torno a un eje, y ese eje es el polo celeste sur. Tenemos acá algunas estrellas como Octante, Ave de Paraíso, Pavo Real, Musca, Cruz del Sur está acá. Entonces, si tomásemos un transportador o un sextante y medimos la elevación de ese eje de estrellas, nos da 34.60, y de ahí viene la latitud sur de Buenos Aires. Después tenemos por acá Sydney, que vamos elegí como lugares donde se vaya bajando para que ustedes tengan una mejor perspectiva de cómo cambian esto de las latitudes, ¿no? Sydney, 33.86, lo mismo, el polo celeste sur está ahí, está a una elevación en grados, no estamos hablando de distancias, de 33.86, y de ahí se define la latitud de Sydney, Australia. Tenemos Cape Town, que es una de las capitales de Sudáfrica, una ciudad importante de Sudáfrica, 33.92. Hacemos lo mismo, el polo celeste sur está ahí, y por ende
Al medir esta elevación, nos da 33,92. Y que quede claro, o sea, esto de la latitud nunca salió ni nunca nació del piso, de la corteza terrestre, no, nació de las estrellas, pero nos han programado a pensar que es una marca en el suelo. Por eso hemos venido diciendo que las proyecciones de mapas no prueban nada del suelo, por eso la gente las puede estirar a su conveniencia, a su antojo. Tenemos muchas proyecciones, el globo terráqueo es una, el mapa Gleason es otra, el Mercator es otra. Se hacen al antojo de la persona, el rey, no sé, la gente de la realeza que pide el mapa, ¿no? Y como han nacido en el cielo, pues las puedes estirar como quieras. Entonces no hay sistema de ubicación completamente terrestre, no lo hay. Siempre ha sido a través del cielo. Río de Janeiro, 22,90. Ven que va bajando, el polo celeste sur está ahí, medimos, la elevación es 22,90. Después, vámonos a la longitud. Ahora, para la longitud se usa la esfera celeste como tal. Como ustedes pueden ver, la esfera celeste se ha dividido como en gajitos, así como si fuéramos a ver una fruta, 24 partes. Ahora, si 360 grados lo dividís en 24 partes, te va a dar partes de 15 grados cada una. 15 grados de la esfera celeste corresponden a una hora de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el observatorio de Greenwich. Vean que el sol está en el meridiano, es el punto central del día, el mediodía astronómico. El sol está en esa posición. Entonces, para sacar las longitudes se necesita el sol, tomando como referencia el meridiano 0, que en este caso es Greenwich. En el pasado había otros meridianos, pero por un asunto de mediación se elige Greenwich hace más de 100 años para atrás y se toma como referencia el meridiano 0 ahí. Entonces, si es el mediodía astronómico en el meridiano local de Greenwich, que más o menos son 12:05 en un día como el equinoccio de marzo, vamos a irnos a Washington. A la misma hora que cuando el sol estaba al mediodía en Greenwich, el sol está al lado de acá de la esfera celeste. Entonces, para sacar la longitud por medio de los gajitos de 15 grados, sacamos el cálculo. Por ejemplo, para llegar a este mediodía, que es el meridiano sur aquí, le tomaría el sol 1, 2, 3, 4, 5 gajitos y un pedacito, ¿no? Si hacemos la multiplicación, 15 por 5 da 75, y ese pedacito son más o menos 10 minutos, que equivalen a 2 grados, y esto nos da 77 grados de longitud que tiene Washington DC. Entonces ven que la longitud se calcula por la distancia en grados del sol donde está en esa localidad al mediodía, en el momento que el sol está al mediodía en Greenwich. Otro ejemplo más, tenemos acá Ciudad de México. El sol de hecho aparece por debajo del horizonte, pero igual se puede sacar el cálculo. Estamos hablando de esta cantidad de gajitos para llegar a este medio punto más este pedacito. Entonces estamos hablando de que 15 por 6 es 90 y un pedacito más que queda por allá. Por eso la longitud de México es 99 grados y resto. Vean que entonces calza el cálculo con esto. Otro ejemplo más, nos vamos a ir a Buenos Aires, una ubicación en el sur. Acordémonos que estamos hablando de longitud. Entonces, ¿cuántos gajitos le toma al sol en distancia llegar a este punto medio donde el sol en Greenwich ya lo está? 1, 2, 3, 4 y el 4 casi, por eso 15 por 4 son 60, aproximadamente casi 60, y el dato es 58 de longitud de Buenos Aires. Por acá el ejemplo de San Petersburgo. Ven que estamos hablando de dos espacios de 15 aproximadamente de distancia, unos 30 grados, y la longitud de San Petersburgo es 30 grados con 18 minutos. Esa es una de las ciudades más importantes de Madagascar. Ven que el sol está más o menos a 3 espacios y un pedacito de ese mediodía, que ya en Greenwich está el sol ahí. Hacemos el cálculo, estamos hablando de aproximadamente 45 y un poco más. Por eso la longitud de ese lugar, que se llama Antananarivo, 47 grados de longitud. Entonces, como pueden ver, los navegantes usaban el sol de referencia
con un meridiano cero ya definido para las longitudes, y las estrellas cercanas al polo celeste, tanto norte o sur, te permitían calcular la elevación del polo que te daba la latitud. Millas náuticas, ¿ok? Las millas náuticas, un dato que lo escuchamos de un youtuber en español y vemos cómo se complican un poco para ser conservador, ¿no? Pero le dan vueltas y vueltas como que si las millas náuticas midieran una superficie. Y no es así, las millas náuticas se miden celestemente y eso libera un montón de carga en todo esto que la gente trata de acomodarse como la idea en la cabeza, cómo se miden. La gente del pasado parece que lo que menos le importaba era dónde estaban parados. Lo que a ellos les interesaba era llegar de punto A a punto B y por eso usaban el cielo. Entonces su cabeza estaba en la observación celeste, cómo se movían de un lado para otro y punto. No andaban ahí debatiendo en que si estaban en una esfera o en un plano. El asunto era llegar de punto A a punto B. Entonces las millas náuticas, ese es el secreto y esa es la clave, que por eso queremos compartirlas, porque hemos visto muchos canales en español hablándote de esto, haciéndolo más complicado de lo que debería ser, y no se van a lo más simple, que es la persona con el sextante, como mostramos en la pantalla acá. Lo que hacían el sextante, medían el astro, el sol, lo que sea, y de ahí medían cuánto se llevaba de distancia de un punto A a un punto B por medio de grados celestes, ¿ok? Entonces aquí vamos, dice, lo tomamos de este sitio que se llama rmg.co.uk, Stories, Topics, Nautical Mile, así, ¿ok? La milla náutica estándar se toma como 6.080 pies, con 1,151 millas terrestres o 1.853 metros. Esto es un estimado. Y es la unidad de longitud, pusimos longitud no como coordenada, sino como distancia, utilizada en la navegación marítima y aérea. Ahora, ¿ustedes creen que tanto aéreamente, marítimamente, andan viendo para abajo a ver cuánto se ha recorrido? No, andan viendo arriba a ver cuánto se ha recorrido, ¿no? Entonces aquí tenemos más de este dato. Una milla en tierra equivale a 5.280 pies, más o menos 1.609,3 metros. Mientras que una milla marina o náutica, aquí hacen la diferencia de la terrestre, la que se usa en Estados Unidos, en Gran Bretaña o Inglaterra. Y mientras que una milla náutica equivale, y aquí está la clave, ustedes pueden irse a cualquier referencia oficial en este momento y te van a decir que la milla náutica es una 60ª parte de un grado de latitud. O sea, para muchos escuchar esto suena muchísimo técnico, ¿no? Pero es bien fácil de entender cuando te hablan de que estamos hablando 60ª, es como una 6ª parte, ¿ven? Varía, bueno, aquí te van a decir, varía desde 6.046 pies en el Ecuador hasta 6.092 pies en una latitud de 60. Aquí te están diciendo que hasta el dato al transferirse a la Tierra varía. Entonces no es como que siempre es el mismo tamaño. Sí, si lo pasas a pies, a metros, te va a variar. Pero si lo pones en coordenadas celestes, siempre será la misma medida. ¿Ok? Ahora, pongan atención a esto, 60ª parte. Es como que agarras un pastel y lo divides en 60 partes. O agarras una porción y la divides en 60 partes de un grado de latitud. Entonces lo tenemos más ejemplificado acá. Para evitar confusiones se acepta que la milla náutica estándar es. Para evitar confusiones dijeron, mira, varía por aquí, varía por ahí. Hagamos un aproximado. 6.080 pies y ya. Porque saben que hay variaciones, ¿no? La velocidad en el mar se mide en nudos, siendo un nudo 1 milla náutica por hora. Quiere decir que lo que se recorrió midiendo celestemente 1 milla náutica por 1 hora es la velocidad que ellos toman. Nunca midieron el mar ni el piso donde están, ¿ok? Ahora, vamos a mostrarles aquí un ejemplo. Cuando ellos dicen 1 milla náutica, una 60ª parte de un grado de latitud, ¿ok? Tenemos los 360 grados de la esfera celeste de alcance que tenemos con nuestros ojos siendo el observador acá en el centro, ¿no? Un grado sería esto. No lo quisimos poner en el 0 para no tapar el 0, pero un grado sería este pedacito nada más. Y nos están diciendo que 1 milla náutica es una 60ª parte de un grado de latitud. Quiere decir que agarrar este grado lo dividimos en 60 partes y una partecita es 1 milla náutica. Así de fácil. Entonces cuando el navegador ve que se avanzó 1 minuto de grado en la esfera celeste, ya eso cuenta como 1 milla náutica.
nunca se fijaron en el mar, sino que se fijaron en el cielo. Ah, mira, ya llevamos una milla. Y así siempre se ha medido esto, ¿no? Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron en la escuela. ¿Ok? Ahora, voy a mostrarles un video didáctico de una marina. Porque, digamos, yo no soy un experto en esto. Yo leo el material que está en la teoría y pues saco una deducción y la explico acá y se las muestro en el canal. Pero nos encontramos con un video de una marina donde una persona lo explica muy bien y viene a confirmar todo esto que les estamos diciendo, con algunas aclaraciones obviamente, porque sabemos que muchas personas todavía tienen esa programación de la educación como la conocemos, ¿no? Entonces acá está y empezamos y vamos comentando, ¿ok? Buen día, gente de mar, soy su amigo Oscar de la Marina Casiopea. Hoy platicaremos de la milla náutica o milla marina. Esta es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. En la actualidad, la definición internacional adoptada en 1929 es el valor convencional de 1852 metros, que es aproximadamente la longitud de un minuto de arco de latitud. Ok, entonces vamos a hacer aquí vamos a regresarnos para que quede claro ahí. Lo mismo que decía la lectura que hicimos, un minuto de arco de latitud. Un minuto de arco, o sea, en un grado dividís todo en 60 y esa 60ª parte es el minuto de latitud, ¿ok? Es decir, la 60ª parte de un grado sexagesimal. Chanfle, ¿no? Lo pusimos así para que entonces sexagesimal, el sistema de base 60 que hemos hablado en el canal muchas veces. Por eso cuando se habla del sistema métrico universal, no hay manera de hacerlos calzar porque son dos cosas diferentes. El sistema universal decimal es completamente terrestre. Estamos hablando que es de coordenadas y de geometría esférica, pero esférica por la esfera celeste, ¿ok? Base 60, ¿ok? Sigamos. De latitud terrestre. Correcto. Esta medida ha sido adoptada con muy ligeras variaciones por todos los países occidentales, aunque no pertenece al sistema internacional de unidades, pero sí se utiliza de manera frecuente. Entonces, si definimos que un grado de latitud equivale a 60 millas, un minuto equivale a una milla náutica de ese grado en el arco de latitud terrestre. Recordemos que un grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Ahí pusimos la observación de lo terrestre porque, como dijimos, los navegantes, ¿a dónde observan para medir cuánto han avanzado? ¿En el mar o en el cielo? Ahí tenemos la respuesta. Por eso decimos que es celeste. Para distancias menores a una milla, lo usual es utilizar décimas. Como nota adicional, de la milla náutica se deriva también la medida de velocidad usada en el mismo campo, que es el nudo. El nudo es la velocidad igual a una milla náutica por hora, o lo que es igual a recorrer 1852 metros por hora. Eso es específicamente un nudo. O un minuto de grado por hora. No existe un solo símbolo adoptado de forma universal para definir la milla. En el sistema internacional le da preferencia a la M, que significa milla, o también se puede utilizar NM, que es Nautical Mile, pero ojo, no debe confundirse con la milla terrestre inglesa, que todavía se emplea en algunos países anglosajones y que equivale a 1609 metros. Hay 240 metros aproximadamente de diferencia entre una y la otra. Ok, genial. Entonces, queda claro lo que es una milla náutica. Y esperamos que todos los que nos están viendo en este momento en vivo y a los que vean esto en diferido, pues también lleguemos a esta conclusión, ¿no? La milla náutica se mide en el cielo. Y de ahí se saca el cálculo. Mira, ya avanzamos tanto. Los marinos no están viendo el mar. No están con una cuerdita. Ah, mira, salimos de la costa. Amarremos una cuerda en la costa y vamos midiendo cuándo vamos recorriendo, ¿no?
Entonces, por esta razón, el medir la distancia de un punto A a un punto B es donde hacen toda esta complicación tratando de entender esto terrestremente cuando celestemente nos está dando una visión muchísimo más clara. Entonces, tenemos acá lo que se usa para medir millas náuticas de punto A a punto B. Distancia loxodrómica versus distancia ortodrómica. Son datos que lo hemos escuchado de varios youtubers en español. Y claro, cuando lo explican, usan toda esa terminología técnica que la verdad pues no se entiende. No se entiende porque están tratando de como quebrar algo que es inquebrantable, porque nunca nació del piso, nunca nació del suelo, ¿no? Entonces tenemos acá distancia loxodrómica y distancia ortodrómica. Vamos a leer las definiciones. Dice, distancia loxodrómica. Una distancia loxodrómica es una línea de rumbo o azimut constante. Pongamos la atención a la palabra azimut porque lo vamos a hablar bastante. Un azimut constante, o sea que vas en una dirección, digamos que terrestremente es siempre la misma dirección. Los grandes círculos suelen dividirse en una serie de loxódromos, lo que simplifica la navegación. Eso también se conoce como línea de rumbo. A diferencia de una línea geodésica, no es una línea más corta entre dos puntos. Si te van a hablar que una ayuda para distancias más cortas y otra ayuda para distancias más largas. Pero esto es como un poco irrelevante. Lo que nos interesa es lo que marcamos aquí. Azimut constante. Después tenemos la otra definición. Distancia ortodrómica. La distancia de círculo máximo o distancia ortodrómica es la distancia más corta entre dos puntos en la superficie de una esfera. ¿Cuál esfera estamos hablando? Este está hablando de medida a lo largo de la superficie de la esfera. Sí, todo celestemente. Ya se interpreta terrestremente, pero nace arriba, ¿no? De la forma de cómo vemos las cosas. Hemos hablado de que nosotros, ahorita les mostramos, nuestros ojos pueden ver al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, a la misma distancia, o alcanzamos a ver lo mismo, y por ende formamos como una esfera de alcance completamente 3D, y a eso le llamamos la esfera celeste. Y de ahí se sacan todas estas medidas que no tienen nada que ver con metros, tiene que ver con grados, minutos, sexagesimal, porque así se mide una esfera celeste, en grados, en minutos y en segundos, pero no en metros, ni en kilómetros, ni nada de eso. Entonces, se hace un estimado terrestremente. Ya vieron que el señor de la Marina explicó que hay varias confusiones y se hizo ahí como un promedio. Bueno, esta es la medida de la milla, ¿no? Náutica. Entonces tenemos loxodrómica, azimut constante, y ortodrómica, que es básicamente ir sobre el arco en la esfera. Pero estamos hablando de la esfera celeste. Entonces son dos maneras de... Entonces vamos a explicar con... Vamos a ver si tenemos algo por acá. Ah, bueno, sí. El azimut. Por aquí tenemos el azimut. Mucha gente habla del azimut, pero hoy quiero tomarme el tiempo de explicar qué es el azimut. Es una palabra muy extraña que quizá no la usamos en nuestro léxico diario, pero los que hacemos observación es un dato que siempre ocupamos. Entonces tenemos este sitio para medir la elevación de una estrella y el azimut. El azimut es el círculo, el plano local, que es circular porque nuestros ojos solo alcanzan a ver lo mismo en cualquier dirección. Es el círculo de alcance de nosotros y no se puede medir en metros, solo se puede medir en grados. Por ejemplo, el norte es el 0. O sea, si tenés una brújula y te digo, mira, apúntame al norte, ok, ahí está 360 o 0. El este sería exactamente 90 grados. El sur sería 180, ahí está. Y el oeste sería 270. ¿Ok? Y obviamente volvemos a los 360 o 0. Entonces, en lugar de decir, mira, observa hacia, hay como entre el sur y el este, como a la mitad. Así lo hacemos a lo popular, ¿no? Mira, hay como en el sureste, ¿no? Ahí entre el sur y el este, a la mitad, ahí está el sureste. Entonces, eso lo traducimos a datos de azimut como, ok, azimut de, si yo te digo, azimut 130,
En lugar de decirte, mira, es un punto entre el este y el sur, ahí como a la mitad, mejor te doy un dato exacto y es el grado azimut, 130. Y así, si yo te digo, mira, azimut, 230, qué sé yo. En lugar de decirte, mira, entre el sur y el oeste, ahí como en el medio, mejor yo te digo 230 exactos. Entonces, el azimut es el dato exacto a la dirección donde el observador ve o que se está enfocando. Y ese es el azimut. Bien fácil. Entonces, si vos tenés una brújula, ya sea de aplicación o análoga, está dividida en un círculo, ¿no? Y algunas dan números exactos, otras nada más ponen acá 0, o va marcando como de 10 en 10 y vos tenés que pues calcular, ¿no? Si aquí tenemos de 10 a 20 y está marcando como en la mitad, debe ser 15, ¿no? Pero ese es el dato de azimut. Entonces, ¿qué dice la definición que estamos leyendo? La loxodrómica, yo mantengo una línea en azimut constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy navegando y tengo una brújula, o estoy viendo las estrellas, o tengo un sextante, mantengo el barco siempre en el mismo azimut, 65, 65, 65, 65, 65, 60. Me muevo y sigo en 65, 65, 65, así, no lo cambio. Si yo sigo así, respetando el azimut, eso es la distancia loxodrómica. Tan sencillo como eso. Yo me baso en lo que me dice la brújula, lo que me dicen los astros, para ir en un mismo azimut constante de punto A a punto B. Esa es la distancia loxodrómica. Ahora, la distancia ortodrómica no es así. Esa ya es como más en grande. Ok, agarro la esfera celeste de tal punto a tal punto y formo un arco y voy siguiendo el arco. Y el arco me va a llevar a otro punto, pero no estoy usando el azimut que es como más abajo en el terreno, sino estoy usando completamente celeste para ir de punto A a punto B. Entonces, si yo uso ambas, se acortan o se hacen más pequeñas. Ahora, eso, explicarlo terrestremente es muy difícil. Para los navegantes, lo que más les interesa es llegar a coordenada tal y punto. No como surcaron exactamente, pero que llegaron, se midió celestemente y se acabó, ¿no? Pero nos han hecho creer que esto es más complicado de lo que debe ser, ¿ok? Habíamos hablado de que 0 es norte, 90 grados es este. Voy a irme manteniendo el azimut de 90 grados y vean lo que va a pasar. Voy a irme lo más lejos posible manteniendo un azimut de 90 grados y vean lo que va a pasar. Voy a mantener aquí 90, ahí está. Aquí sí se puede notar más. Es por aquí. Ahí está casi. Digamos que 90. Ok, desde ese punto yo le digo a la brújula, quiero que vayamos con un azimut constante. 90, o sea, acordémonos en el azimut. Volvamos acá. Que nos vayamos así. 90, 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 ¿verdad? Ok. Eso quiere decir que nos vamos así, pero vean que hay una gran desviación al paralelo. Debería ir acorde al paralelo, ¿no? Y recuerdo que esto lo compartió un youtuber en inglés y no sabía cómo explicarlo. Ahora con esta información lo entiendo completamente. Sí, yo me voy con un azimut constante, que es como un poco más conectado al terreno, y no cuadra con el paralelo como tal. Por ende, tienen que usar dos medidas, la loxodrómica y la ortodrómica. La loxodrómica sería manteniendo el azimut así, ¿no? Pero si yo me pongo a ver el cielo, los navegadores sin todos los sistemas automáticos que se tienen ahora, ellos mantenían seguramente la misma latitud. Manteniendo la misma latitud sería ortodrómica. Respetando el azimut local, loxodrómica. Por eso hay dos tipos. Y al final no tiene nada que ver con el terreno, tiene que ver con las estrellas como las veas, ¿no? Pero entonces, para que quede claro, ustedes pueden hacer este experimento con su Google Earth.
si mantenés un mismo azimut, no concuerda con los paralelos que hay. La milla náutica no se mide en el mar, se mide en el cielo. Por eso usaban sextante. El sextante no era para medir el mar, era para ver, mira, ¿cuánto avanzamos? Mira, avanzamos 1 minuto de grado, ya avanzamos 1 milla. 5 minutos de grado, avanzamos 5 millas. Así de fácil. Era como 1 minuto, milla, minuto, milla, minuto, milla. Entonces era muy fácil sumar. Y hemos hablado también del video de los dedos, ¿no? Que probablemente los babilonios lograban usar los dedos, las marcas de los dedos de adentro. Puedes hacer todo un conteo de 360 si querés, o de 60. Y probablemente muchos de sus tatuajes eran calculadoras. Más allá de nada más de verse con un tatuaje, eran marcas de cálculos. Y el sistema sexagesimal base 60 es el más fácil de calcular por sus múltiplos. Y es basado en geometría esférica, que al final nos lleva al cielo. Y así pues terminamos este envío. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en toda esta demostración. Disculpen ahí. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.